Estefanía Coyola, periodista, escritora, pero lo que la convoca acá es que es directora creativa de la agencia Marcas. Bienvenida, Estefi. Muchas gracias por la invitación, un placer. Por favor, tenemos algo nuevo en esto, que es directora creativa de la agencia Marcas, que suena como el rol tradicional de agencias, pero en tu caso, y eso me gustaría que nos cuentes, estás dedicada a campañas de impacto social. Sí, efectivamente. Bueno, son campañas que trabajan en la lucha por los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de las mujeres en América Latina, en distintos países, en Chile, en México. Bueno, y lo interesante sobre las campañas de impacto social es que efectivamente, y nosotros conversábamos la otra vez sobre esto, ¿no? Sobre la diferencia o las distintas singularidades que tenían las campañas comerciales y las campañas de impacto social, ¿no? ¿Qué buscamos en una campaña de impacto social o cómo las pensamos? Bueno, tienen algunos sentidos bien distintos porque para poder hacer un concepto para una campaña de impacto social tenemos que pensar mucho en el contexto social, político, económico, ¿verdad? Y además que cuando construimos el concepto tenemos que pensar que una frase, como a veces construimos un concepto, unas palabras, tienen que condensar mucho mensaje, ¿no? De repente estamos hablando de las barreras de acceso al aborto legal en la Argentina. Bueno, son muchas las barreras. Sí. Claro. Entonces, ¿cómo hacemos para dar un mensaje que pueda visibilizar eso y al mismo tiempo que tenga un llamado a la acción, que efectivamente tenga algún impacto en la sociedad, de que las mujeres puedan acceder a esos derechos, de que conozcan que tienen un derecho al que pueden acceder, ¿no? ¿Verdad? Llamativo. Y tengo una pregunta anterior, porque la agencia Marcas está posicionada, es una agencia, no sé si tradicional, pero hace mucho tiempo que está. ¿Hace mucho que se está dedicando a este sector, digamos, de la comunicación publicitaria? Bueno, tiene muchos años, ¿no? Y la verdad es que hace unos años que yo viene trabajando fuertemente con impacto social y venimos trabajando con organizaciones como Amnistía, por ejemplo, Amnistía Pero ahora Argentina. tenés un equipo dedicado específico y especialmente. Sí. Me decías que es lo que también te convoca un poco más, ¿no? A trabajar en publicidad particularmente. Sí, yo creo que soy como una visitante de este rubro, ¿no? De la industria, de nuestra industria publicitaria. De la industria publicitaria. De la tuya también. Sí, sí. Creo que como periodista especializada en cultura y sociedad, siempre, por supuesto que me ha interesado trabajar algunos aspectos relacionados con género. Entonces, eso siempre me ha atravesado y, bueno, particularmente dentro de Marcas, que yo hago especialmente campañas que tienen que ver con los derechos de las mujeres desde ese lugar, es interesante para mí. Vos tenés experiencia también trabajando en agencias, en la otra parte, como decías recién, campañas comerciales también. ¿Es diferente? ¿Se trabaja igual? ¿Se piensa de la misma manera? Creo que cada uno tiene sus desafíos, pero particularmente en las campañas de impacto social, verdaderamente hay que hacer un análisis muy profundo sobre lo que está pasando a ese lugar al que vos querés llegar, ¿no? ¿Cómo es el contexto? ¿Qué está pasando en el país en ese momento? ¿Qué está pasando en México? ¿Cuáles son las políticas que hay con respecto a las mujeres? ¿Hay acceso? ¿Está vedado el acceso? ¿Qué va a pasar con las leyes? ¿Se va a votar una ley? Entonces, todo ese manejo de tiempos estratégico, toda esa comunicación muy íntima con las organizaciones y nuestros clientes es un contacto muy íntimo. Estamos constantemente verificando que lo que tenemos que decir sea lo que queremos decir verdaderamente, ¿no? Y que tenga ese impacto. Entonces, si queremos lograr que el mensaje llegue, bueno, hay un análisis muy profundo, tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de comunicar nuestros mensajes, sobre todo porque hay muchos objetivos que queremos cumplir también, ¿no? Totalmente. Si nosotros queremos que las mujeres, por ejemplo, puedan contarnos cuáles son los problemas que están atravesando, mujeres diversidades pueden contarnos cuáles son los problemas que están atravesando y para eso creamos una campaña que pueda dar recepción a eso. Pero además queremos que los políticos y políticas que están a cargo del tratamiento de esa ley, llamar su atención para que justamente el tema que nosotros estamos trabajando, que puede ser, por ejemplo, el aborto legal, se instale en la agenda mediática. Y bueno, claro, lleva todo un trabajo, ¿no?, de elaboración sobre los mensajes muy
Es una campaña también que se dirige a muchos públicos al mismo tiempo, por lo que me imagino, y que Sí. puede llegar a tener alguna resistencia, o sea, son mensajes que pueden tener cierta resistencia de sectores, Por supuesto. de corrientes. Sí. Eso Sí. es algo que lo diferencia quizás del trabajo para marcas comerciales o para... Absolutamente. Vos tenés una audiencia que está... nosotros a veces trabajamos con audiencias que están en contra, de hecho, de esos derechos que nosotros queremos lograr, ¿no? Y que buscamos con esas campañas. Entonces, ¿cómo llegás a comunicarle a una persona que piensa totalmente distinto a vos? Alguien que está en las antípodas de tu pensamiento. Bueno, hay que encontrar la manera de llegar con un mensaje que sea más permeable y que al mismo tiempo sensibilice a esas personas, ¿no? Que conozcan las realidades de las mujeres. No nos olvidemos que estamos hablando de cuestiones que son de vida o muerte. Digamos, estamos hablando de violencia, estamos hablando de muertes por abortos clandestinos. Entonces, son temas muy sensibles y que hay que llegar también y entender el contexto, por eso insisto, con social, político y económico de una sociedad, ¿no? Esas esferas que van juntas. De repente hay sociedades que son extremadamente conservadoras, entonces hablarles sobre aborto genera mucho rechazo. Claro. ¿Cómo somos creativos para elaborar un mensaje que realmente genere salte algo? Esas barreras. Exacto. Y que pueda quedar, ¿no?, en la sociedad y modificar alguna conducta. Porque lo que creo que se trabaja, digo, en base a lo que contás y hemos charlado también, en la cultura, ¿no? Trata de intervenir en la cultura de la sociedad. Y que efectivamente el mensaje se visibilice y que las personas, por ejemplo, si tienen que votar para una ley del aborto, es decir, en ese caso los políticos, por ejemplo, que son quienes llevan a cabo... Digo, hay un rol del Estado que es principal y que es el de asegurar los derechos sexuales y reproductivos y no reproductivos de las mujeres, ¿no? Por un lado tenemos a ellos que queremos que, a ellos y a ellas, que sepan que nosotros tenemos este mensaje, que hay una lucha por la adquisición de los derechos, y después también desde lo social, y que una mamá puede entender, una mamá conservadora puede entender que su hija tiene que tener el derecho al aborto, que tiene que tener autonomía, que tiene que tener decisión. ¿Cómo hacemos para llegar? Y bueno, es el desafío de contar historias, de poder visibilizarlas, para generar una empatía, ¿no? Te preguntaba en la conversación previa que tuvimos si estas campañas o la construcción de estos mensajes tienen una sola línea o pueden ayudar, qué sé yo, el humor, ¿no? Habíamos dicho eso, o tenés que visibilizar algunos temas que pueden llegar a ser dolorosos. Y me dijiste algo muy interesante, no te queda otra que mostrar el dolor en los mensajes. ¿Cómo se hace eso para que a la vez cumpla con los estándares ¿no?, de la comunicación persuasiva? Porque no deja de ser una comunicación persuasiva. Sin dudarlo. Es difícil, porque mostrar el dolor siempre es muy difícil. Hay una línea fina que es la misma, que es el mismo criterio que se maneja en el periodismo. Yo creo que vos podés ser, tenés que ser muy cuidadoso de no ser amarillista. Claro. Tenés que manejar tu mensaje, ¿no? Podés mostrar el dolor, sí, podés contar esas historias, podés visibilizarlas, pero tenés que ser muy cuidadoso a la hora de elaborar el mensaje, porque el dolor, es algo extremadamente sensible, ¿no? Entonces, encontrar el punto justo para evidenciar ese dolor. En un momento tuvimos que hablar, se ha retraído, no hay métodos anticonceptivos, la ESI no se está aplicando en este momento, la educación sexual integral, digo, todo eso que conforma el acceso a la salud, el acceso a la vida, en este momento está en retracción. Claro, con eso vinculo el tema, con razón decías que hay que estar mucho más atento al comportamiento social y político de los diferentes lugares, ¿no? ¿Ya pasamos esa etapa? Bueno, en este momento estamos en un contexto muy complejo de enorme retroceso de los derechos de las mujeres, de los derechos humanos en general. Vinculo con lo que mencionabas antes, que con razón tenés que estar súper atento al comportamiento, al estado emocional de la sociedad, a la política, ¿no?, al perfil político también. Eso es lo que un poco te diseña o te enmarca. Es parte del brief, digamos, para hacer las campañas y los mensajes, para ser oportunos en cuándo hablar.
Sí, eso influye muchísimo. Al inicio, cuando estamos por empezar a pensar la idea, las primeras investigaciones que se hacen sobre lo que está ocurriendo a nivel, en el contexto político-social de ese territorio al que nosotros queremos llegar, esas audiencias, es vital para poder sentarnos a pensar el mensaje. Ese momento que tiene que ver con otros procesos, que comparten los mismos procesos que cuando elaboramos los otros tipos de campañas, ¿no? Pero en este particularmente tenés que concentrarte en estudiar profundamente y después sentarte a pensar. Primero hay que investigar muchísimo sobre lo que está ocurriendo en ese lugar en particular. Me imagino que cada campaña también tiene su análisis de soportes, de medios de comunicación. Eso sí, no sé, intuyo que es parecido a las campañas tradicionales, las campañas comerciales. ¿Cambia en algo? Bueno, lo supe charlábamos a esto, ¿no? Yo creo que hay un desafío para todos y todas en este momento y es que las campañas tienen que tener como un impacto en todos los medios, ¿no? Creo que tanto en medios tradicionales también como en las plataformas. En este momento, digo, hacer una campaña para redes y tener una estrategia que tenga un objetivo de interacción, de llegar a más audiencia, de que realmente genere un impacto, ¿no? Bueno, ese objetivo también se traslada a los nuevos medios y es un desafío sin lugar a dudas, porque al ser un mensaje tan complejo, ¿cómo hacer para sintetizarlo y simplificarlo en distintas plataformas, ¿no? Sabemos que el spot que nosotros diseñamos para tele, bueno, muy distinto el short que tenemos que hacer para que conviva en redes y que eso al mismo tiempo tenga la misma intensidad, que en esos pocos segundos iniciales con la historia que nosotros estamos contando podamos atraer a la audiencia que conozca esas historias, que se quede a escucharlas y que después nos cuente qué le pasó. Bien. O que vaya a un formulario y que pueda contar su experiencia con respecto a algún derecho al que no pudo acceder o tal. Entonces, todo ese circuito y diseñar el mensaje para los distintos dispositivos y los distintos medios es sin lugar a dudas un desafío. Y también por lo que me decís, pienso que tienen que tener resultados estas campañas. No son solo informativas, ¿verdad? Deben tener una gran parte de tipo informativa, pero tienen que tener resultados. Así como las campañas tradicionales comerciales, que necesito vender, acá necesito interacción, necesito que me cuenten, necesito que donen en algún caso, me imagino. Sin lugar a dudas, cada una de esas campañas tiene objetivos muy claros. Hay campañas que son específicamente de incidencia política en los que esperamos un resultado particular. Estamos orientados en torno a los objetivos. Tal vez a lo mejor el objetivo sea que mujeres de una población en particular rural conozcan que tienen un derecho, que pueden acceder a ese derecho. En otras situaciones queremos visibilizar barreras que hay para acceder a un derecho. En otra situación podemos intentar dar a conocer una problemática particular social que se está atravesando. Podemos trabajar sobre, por ejemplo, la violencia, y visibilizar los casos de violencia. Particularmente nuestro trabajo se enfoca en el acceso, y principalmente en el acceso al aborto legal en distintos países. Pero sí. ¿Qué perfiles tienen los clientes? Porque entiendo y vinculo con algunas organizaciones, principalmente ONGs conocidas, pero me imagino que ya más consolidadas, con departamentos muy claros, ¿no?, de funcionamiento de cada uno. ¿Qué perfil tienen los clientes hoy de marcas para los cuales ustedes trabajan? Son clientes como Amnistía, por ejemplo. Tienen, por supuesto, sus áreas de comunicaciones muy desarrolladas y es un trabajo, en esto que decía al inicio, que es un trabajo muy íntimo, muy coordinado. Son acciones profundamente discutidas y analizadas. Claro. Es un trabajo que se sostiene muy cerca durante toda la campaña, que se discute, que tal vez lleva un poco más de tiempo en su elaboración en cuanto al mensaje, a encontrar el tono perfecto que necesitamos para transmitir. Y después también tiene tiempos que dependen de nuevo del contexto, porque a veces hay que esperar a que ocurran algunas cosas en la agenda mediática, en la agenda política, en la agenda social, para saber que tenemos que lanzar la campaña, a lo mejor la tenemos que detener y después activar en 2 semanas. Digo, toda esa cuestión vertiginosa que la conocemos muy bien sobre la publicidad, también en el periodismo eso ocurre así, es lo que maneja nuestro día a día, ¿no? Pero los clientes de estas organizaciones y demás
son organizaciones que tienen sus áreas de comunicación y con las que trabajamos íntimamente en constante contacto para poder construir un mensaje que realmente represente eso que queremos lograr. Son, dijiste Amnistía, son clientes o anunciantes o organizaciones de alto perfil, digo, ¿no? Sí. También hay organizaciones de menor tamaño, envergadura, más locales para las cuales trabajan. Sí, por supuesto. Sí, hemos trabajado para otras organizaciones, de todas maneras todas tienen una envergadura latinoamericana, pero también algunas nacionales. Hemos acompañado en ATA en sus 30 años, que también por supuesto tiene su desarrollo latinoamericano. Todas las organizaciones trabajan principalmente en Latinoamérica, en Centroamérica. Hemos trabajado mucho también en Centroamérica y en Latinoamérica, y creo que todas comparten la lucha por el acceso a los derechos, ampliar los derechos de las personas. Me parece importantísimo e interesante, y también me interesa cómo se conforma el equipo, porque entiendo que debe haber varios perfiles, no solo el tradicional que conocemos en las agencias de publicidad. ¿Cómo es tu equipo hoy? ¿Cómo se conforma? ¿Qué perfiles hay? Bueno, en eso compartimos las mismas formas. Trabajamos, por supuesto, con redactores, redactoras, con animadores, animadoras, con diseñadores, con directores de arte. Digo, en ese sentido, la construcción es similar a la que, por supuesto, trabajamos con las campañas más comerciales. Creo que en estas campañas donde estamos transmitiendo un mensaje que puede tener tanto impacto social, ¿no? Digo, el nombre le cabe muy bien a la definición. Es algo muy conversado. Charlamos mucho sobre lo que vamos a hacer o lo que no vamos a hacer, o los cambios que tenemos que ir dando con el director general creativo de la agencia, con las otras directoras de cuentas, con las ejecutivas de cuentas. Es constante la conversación. Eso nunca se apaga. La conversación y el chequeo sobre lo que estamos haciendo. Vendría a ser un funcionamiento de agencia, digamos. Nada más que es un perfil de impacto, campañas de impacto social. Me quedan claras esas diferencias. Los medios, hemos repasado los mismos. Los mismos. De todas maneras, la especialización en las agencias está dando resultado, ¿no? No he escuchado muchas agencias que tengan un departamento directamente destinado a campañas de impacto social. Está creciendo la especialización. Están creciendo nuevos espacios para desarrollarse a nivel profesional, desde la industria publicitaria hablo, ¿no? Sí, creo que el otro día conversábamos sobre dónde uno se quiere posicionar, ¿no? Creo que, Marcas ha tenido un trabajo de años y años y décadas en el ámbito tradicional, y hace años ya que está trabajando con impacto social. Y me parece muy interesante destinar energías a algo, a campañas que efectivamente pueden ayudar a estos procesos, ¿no? De mejora o de acceso a los derechos. ¿Dónde estás poniendo vos tu inversión, ¿no? De tiempo, claro, de personas. Y son trabajos muy ricos. Pensar que trabajamos para que, o al menos a mí es lo que me interesa cuando... Es lo que te trae a este mundo. Lo que me trae como visitante a este mundo es esto. Aclaraste visitante ahí, yo creo que puede ser un residente permanente de la industria. No sé. Algo que me surge, que es esto del tono, del perfil, del cuidado de los mensajes, porque tienen un impacto social, porque buscan algo muy preciso, pero a la vez muy delicado. Y yo vengo hablando también con algunos colegas de esto, sobre que la publicidad cada vez va a ser más honesta. Creo que en alguna parte lo logramos. No me imagino que no sea tan honesta la comunicación en este segmento. Y cuando digo honesto es exceso de Photoshop, como decir una pavada que conoce todo el mundo, ¿no? Romper los estereotipos, que ya lo empezaron a hacer campañas comerciales hace mucho tiempo. Pero me imagino que en esta línea, en este tipo de campañas, la honestidad debe ser brutal, digo, no solo la conformación y que buscamos persuadir o buscarás persuadir para lograr un resultado. ¿Tiene algo que ver esto, más o menos, entre la honestidad versus el estereotipo, le puse yo, publicitario natural?
Sin dudarlo, porque estas campañas trabajan profundamente atentas a... Generalmente queremos derribar estereotipos. Digo, sobre la imagen, sobre las mujeres, sobre las diversidades, hay construidos infinitos estereotipos, ¿no? Hay formas de narrar y de contar a través de la imagen. Entonces, tenemos que, en todas las campañas, pero digo, en estas estamos muy atentos y atentas a la foto que nosotros usamos y bueno, la pensamos, por supuesto, en íntimo detalle para saber si eso que estamos transmitiendo también en términos de imagen es lo más fiel posible. Después podemos usar, por supuesto, herramientas que tienen que ver con la inteligencia artificial, podemos hacer campañas que tengan nuevas formas de contar, pero hay un reparo sobre la imagen que es muy importante y siempre vamos a intentar de que esté atravesada por una mirada con perspectiva de género, que esté pensando en que no sigamos contribuyendo a crear, bueno, y esto es algo que, digo, la publicidad es algo que se ha puesto en cuestión, ¿no? Porque ha fortalecido también estereotipos por momentos. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos para desde nuestro rol como comunicadores, que al fin y al cabo somos eso, comunicadores, tenemos una mirada crítica? Claro. Tenemos una mirada crítica, que eso me parece que al fin y al cabo es lo más importante. Tener una mirada crítica sobre lo que estamos haciendo y pensar verdaderamente si eso que estamos queriendo transmitir nos ayuda a seguir, ¿no? Contribuyendo a que se generen estereotipos, formas sesgadas de pensar la realidad. Bueno, estar atentos. Mencionaste varias veces la imagen, sé que tenés una vinculación particular con la fotografía, además de con las letras. Escribiste un libro hace poco, El agua negra de esta noche azul. Felicitaciones por eso. Gracias. Pero me llega a decirte, el arte en tu vida, en la publicidad, tiene mucho que ver, ¿no? Bueno, sí, recién mencionabas de la fotografía y todo eso, esa cuestión con la imagen tan familiar. Yo me crié en un entorno de un negocio de fotografía, de revelado, ¿no? Con padre y abuelo fotógrafos, tíos. Digo, hay algo, una vinculación con la imagen histórica que siempre me acompaña, que eso se une a la palabra. Bueno, que en la publicidad también la palabra es esencial, tanto como la imagen. Y creo que son, y también conversábamos sobre esto, ¿no? Son una forma de nutrirnos, ¿no? No podemos no estar cerca de la imagen y de la palabra si queremos construir un mensaje, ¿no? Del arte en general. Exacto, ¿no? La literatura, el cine. Quien quiere escribir, es fundamental que lea. Digo, hay algo con la lectura, ¿no? Con tener eso bien cerca, porque es tu herramienta, es tu caja de herramientas, ¿no? Las palabras son tu caja de herramientas. Y la imagen, bueno, el cine y todas las artes son fundamentales para mí, para el ejercicio de la comunicación y para la construcción de un mensaje. No puede estar afuera para mí. Quien hace o se dedica a la comunicación, particularmente también a la publicidad, tiene que haber cercanía. Además, porque sabemos que en el rol de la dirección creativa tenés que tener un interés verdadero por esos aspectos. Digo, en la campaña, no solamente en la construcción de ese concepto que hagamos, sino global, ¿no? Del sentido que se construye, y ahí entran todas estas vías que nos nutren y nos hacen tener mejores herramientas para contar. Las famosas referencias, digamos, ¿no? Pero para llegar a una referencia hay que nutrirse muchísimo. Leí de un libro de Stephen King que decía que por cada palabra que escribía había leído miles y miles. Me imagino que, bueno, nos pasa lo mismo, nos atraviesa el arte, el entretenimiento en general, digamos, también, ¿no? Steffi, si le tuvieses que decir... Pero tengo dos preguntas. Okay. Porque, viste, ya me puse en rol de entrevistador, ya estoy en ese rol. Dos preguntas te hago. ¿Qué le dirías a alguien que está pensando en vincularse con la industria, empezar a estudiar publicidad o actividades relacionadas a la comunicación publicitaria? ¿Qué le dirías? ¿Tendrías algo para poder decirle? ¿Te animás a decirle
piensen en esto, tengan en cuenta tal cosa. Hay un texto muy precioso de Leila Guerriero, que está, una cronista, periodista argentina, escritora, sí, que está en un libro que se llama Zona de Obras. Y en un fragmento particular al final de un texto, ella repite 3 veces esto, que dice, tengan algo para decir, tengan algo para decir, tengan algo para decir. Creo que hay que tener algo para decir, y eso se formula en base a lo que nosotros hagamos cada día. De nuevo, cuánto leamos, cuánto prestemos atención a nuestro entorno. Hay que involucrarse socialmente. Digo, hay que estar atento a lo que está pasando. Hay una tensión. Después, Fabián Casas, también otro escritor, dice estar en un estado de disponibilidad, ¿no? Estar en un estado de disponibilidad. Estamos disponibles para que las cosas entren, ¿no? Suceda. Para que sucedan. Interesarse por eso verdaderamente me parece que es lo mejor para poder hacer esto. Otra, que es la de Prometidos. Acaba la segunda. ¿Qué te retiene en este mundo publicitario? No. Todo el tiempo me quiero ir. Estás diciendo que sos visitante. Todo el tiempo me quiero ir. Sí, todo el tiempo me quiero ir. Pensar que estoy trabajando en una campaña que va a hacer que más mujeres puedan acceder a un derecho es lo que me retiene. Pensar que estoy haciendo esas campañas, que me siento a pensar un concepto y que sabes que ese proceso es como... porque hay un momento en el que estamos solos. Hay un momento que es profundamente comunitario. Sí. Pero hay un momento en el que estamos solos y solas y que nos enfrentamos a esa instancia de desarrollar ese momento en el que buscamos y pensamos y que se cierran esas 3 palabras o esa frase perfecta que queríamos para ese concepto. Y ese momento es alucinante. Digo, y eso se reaplica para la escritura, ya sea ficción, no ficción, en el periodismo. Eso lo puedo hacer. Puedo hacer un guión para un spot. Sigue siendo lo mismo para mí, digo, apasionante de poder sentarme a escribir y de tener ese momento de... que es como un momento... es muy singular, viste que la sensación no se le parece a nada cuando te sentas a escribir. Esto, ya sea un guión para un spot, bueno, esas cosas me hacen quedarme. Pensar en que puedo trabajar por un mensaje con el que estoy de acuerdo, en el que creo, y pensar de que puedo escribir y que puedo pensar y que mi mañana se trate de pensar en que voy a hacer un spot y, bueno, ¿cómo va a ser ese spot, no? Eso es lo más interesante. Qué bonito. Estefanía, me parece que hemos abordado varios temas de gran interés. Me encantaría tener o extender esta charla o hacer otra nueva. Bienvenida para siempre a esta industria publicitaria. Ya vamos a ver. Muchísimas gracias. Por favor. Ha sido un placer. Un placer para mí también. Gracias.